Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 16 de enero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que al recibir ustedes y yo la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105, ustedes y yo la recibamos con humildad. Y que no solamente la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, sino que la pongamos por obra, que la llevemos a la práctica, como nos dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Y que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice la Escritura allá en San Lucas capítulo 8 versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él, y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del versículo 23 al 28. Hoy vemos en el Evangelio del día de hoy como Jesús, y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y los discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Entonces, cuando Jesús iba cruzando unos sembrados, sus discípulos empiezan a arrancar espigas, lo que según la ley del Antiguo Testamento no estaba permitido hacerse. Ahora, ustedes y yo sabemos que Jesús vivió en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza que hizo Dios con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Herod. Ahora, en el monte Sinaí. Ahora, el Nuevo Testamento empieza desde
la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el pacto de la nueva alianza en el monte Calvario. Por eso ustedes y yo vamos a ver en los evangelios sinópticos, también en el evangelio del teólogo San Juan, vamos a ver algunos textos donde Jesús guarda el sábado, donde Jesús va a la sinagoga el sábado, pero hay que tomar en cuenta que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 8, que Josué luego dijo que Dios había hablado de otro día. Entonces para nosotros ya no es obligación, nosotros el nuevo pueblo de Dios, ya no es obligación guardar el sábado. El sábado era exclusivamente, y todos los preceptos del Antiguo Testamento era exclusivo para las 12 tribus de Israel. Nos dice en Malaquías capítulo 3, versículo 22. Para nosotros el nuevo pueblo de Dios es un nuevo día. El día del Señor, como dice en Apocalipsis 1, dice el día del Señor, que significa domingo, el primer día de la semana. Por eso Jesús resucita el primer día de la semana y sus discípulos están reunidos el primer día de la semana. Podemos ver ahí en San Juan capítulo 20 del versículo 19 en adelante, cuando los discípulos de Jesús están reunidos el primer día de la semana, Jesús se presenta ante ellos y no les reprende por reunirse el primer día de la semana, sino más bien les dice: la paz sea como ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen los pecados les quedan sin perdonar. Ahí en San Juan capítulo 20 del versículo 19 al 23. También 8 días después, en el versículo 25, ahí mismo en San Juan capítulo 20 del versículo 25 en adelante, 8 días después, cuando Tomás está con ellos, Jesús se presenta ante los discípulos el primer día de la semana. Ahora, también en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, nos dice San Pablo: cada domingo recojan la ofrenda para los santos. Y también podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 7, que los discípulos, los cristianos, se reúnen para el culto, para el acto de adoración al Señor el día domingo. Nos dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Eso es muy importante entender, porque si leemos aquí rápidamente la Escritura sin escudriñarla, entonces pensaríamos, entonces Jesús nos termina diciendo que Él es el dueño y Señor del sábado, por eso hay que guardar el sábado. No, hay algo muy importante que entender, y es algo muy hermoso y precioso, como Jesús siempre utiliza la Sagrada Escritura. En Mateo 4, Lucas 4, Jesús utiliza la Sagrada Escritura para rebatir a Satanás. Aquí vamos a ver en el versículo 25, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del versículo 25 en adelante, Jesús utiliza la Sagrada Escritura para hacerles entender a ellos la enseñanza que Jesús nos trae. Dice, Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Él y los que le acompañaban sintieron hambre. ¿Cómo entró él en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Entonces Jesús aquí le cita, y vamos a leer juntos, Jesús le cita el primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 2 al 7. Vamos a escuchar. Primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 2 al 7. Jesús le cita este pasaje bíblico a los fariseos. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Ahimelech. Fue Ahimelech temblando al encuentro de David y le preguntó: ¿por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. A los muchachos los he citado
en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que haya. Respondió el sacerdote a David: no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Espero que los muchachos se hayan abstenido al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer no está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano. Te aseguro que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había de otro pan sino el pan de la presencia, el retirado de delante de Yahvé, para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Entonces aquí vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 2 al 7, esa escritura, ese pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Jesús le cita a los fariseos para que entiendan, y le termina diciendo: el Hijo del Hombre es dueño y Señor del sábado. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, que también ustedes y yo entendamos que si nosotros queremos conocer más del Señor, amar más a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros siempre tenemos esa iniciativa de nosotros mismos, y también enseñamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a amar a Dios, a conocer más a Dios. Y siempre decimos: tienes que conocer más a Dios, tienes que tener una experiencia con Dios, tienes que amar más a Dios. Pero recuerden, un padre de la iglesia, San Jerónimo, decía: desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Y también conocer la Escritura es conocer a Jesucristo. Ustedes y yo podemos hablar muchas cosas de Jesucristo, pero no tendrán tanto impacto cuando hablamos de Jesucristo a través de su palabra, con la Sagrada Escritura. Esa es la gran diferencia de cuando nosotros hablamos de Jesús, de cuánto conocemos, según nuestra conciencia, nuestro conocimiento. Eso es diferente a cuando ustedes y yo hablamos de Jesús con su palabra, con la Sagrada Escritura. Jesús siempre utiliza la Escritura. San Pablo, los apóstoles, para explicar, y también los padres de la iglesia, siempre utilizan la Sagrada Escritura para aclarar las cosas. Porque si ustedes y yo hablamos con nuestras propias palabras de Jesús, Él es amor, y esto está bueno, pero más impacto va a tener, va a golpear más, como dice Jeremías 23:29, que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Cuando ustedes y yo hablamos utilizando la palabra de Dios con la Sagrada Escritura, vamos a tener va a tener un gran impacto primero en nosotros y también en los que nos escuchan. Amén. Así que ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, sigámonos alimentando diariamente con la palabra de Dios. Hebreos 4:12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestros senos, llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistir. Todo está visible ante Dios, a quien todos tenemos que dar cuenta. Alimentémonos de la palabra del Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso es siempre importante cuando ustedes y yo vamos a hacer lección divina, tomamos la Biblia, vamos a leer un pasaje bíblico y hacer lección divina. Es importante que ustedes y yo primero pidamos al Espíritu Santo. Como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que ustedes y yo no entendamos como un cuento de hombre, como palabra de hombre, como un cuentito, sino como palabra de Dios, tal como es en realidad. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María
os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico, y les invito a todos a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Un abrazo para todos, como dice en 1 Corintios 16, 23 y 24. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.